Feliz día, bienvenidas y bienvenidos hoy a la segunda parte de nuestro seminario Evaluaciones de Impacto y Derechos Humanos. En este módulo se discutirán 3 ejemplos en América Latina. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta ocasión. Sabemos que no todos podrán participar en persona por cuestiones de horario, pero no será problema porque podrán escuchar la grabación más adelante. La Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto Ambiental, o la IAIA por sus siglas en inglés, es la que hace posible la entrega de este seminario web. Mi nombre es Loreli Fortuny y me acompaña mi colega Bridget John brindando apoyo durante este evento. Si escuchan o ven algo durante este seminario que les gustaría compartir a través de Twitter o de cualquiera de las diferentes redes sociales, no duden en hacerlo. Nuestro nombre en Twitter es @IAIA Network, como lo ven en la pantalla, y también pueden usar hashtag IAIA Webinar. Para aquellos de ustedes que quizás no estén familiarizados con la IAIA, pueden ver algunas de las cuestiones destacadas que ofrecemos. En nuestro sitio web tenemos una variedad de grabaciones de seminarios que se han ofrecido en inglés y que están disponibles al público en general, entre ellos temas de crecimiento urbano, de seguridad alimentaria, y hay uno exclusivo para miembros en español que trata sobre los claroscuros en la práctica de la evaluación de impactos en América Latina. También contamos con algunos eventos que se ofrecerán próximamente de manera presencial, como nuestra conferencia anual IAIA 24, que se llevará a cabo en Dublín. Y tenemos en línea cursos de entrenamiento para los cuales los detalles están disponibles en nuestro sitio web y la inscripción está abierta. Y finalmente tenemos una gran cantidad de publicaciones gratuitas y descargables en nuestro sitio web, ya sea que estén buscando algo de consulta rápida, como nuestros Fast Tips, que son compendios de 2 páginas en inglés, con 5 puntos importantes que se deben saber y 5 cosas importantes que tratan acerca de diferentes temas. Los documentos posteados sobre principios de mejores prácticas y manuales disponibles en nuestro sitio web también son accesibles para referencia. Así es que lo invitamos a que visite la pestaña de recursos en iaia.org para consultarlos. Antes de empezar el seminario web, veamos algunos detalles introductorios. En la parte superior del panel de control de la plataforma que estamos utilizando, GoToWebinar, verá una flecha blanca sobre un cuadro naranja o rojo y puede usarla para minimizar o maximizar el panel de control. Lo puede minimizar si le impide ver las diapositivas o el video de los panelistas y maximizar más adelante para hacer preguntas. Este seminario web está siendo grabado y todos los que se inscribieron recibirán un enlace para esa grabación en los próximos días. Y si tiene consultas, las responderemos al final de esta discusión, pero las puede enviar a través del panel de preguntas y chat en cualquier momento. El chat lo puede ver en las barras grises en el panel de control. También podrán descargar más adelante documentos que ofrecen más detalles sobre esta presentación. Nuestras ponentes el día de hoy son Gabriela Factor y Tulika Bansal. Gabriela Factor tiene más de 25 años de experiencia en evaluaciones de impacto, planes de gestión ambiental y debida diligencia social y de derechos humanos. Gabriela ha brindado diversos cursos de capacitación y trabajado como consultora en cooperación internacional y el sector privado en más de 30 países. Desde el 2022, es responsable del área de transición energética del Instituto Danés de Derechos Humanos. Tulika Bansal es una reconocida especialista en derechos humanos y empresas y ha sido responsable del desarrollo metodológico y la ejecución de más de una veintena de evaluaciones de impactos en los derechos humanos en una diversidad de sectores. La mayoría de su trabajo se centra en Asia, África y América Latina. En los últimos años, Tulika se ha dedicado especialmente a energía renovable, pesca y agricultura. Ahora sí los dejo en muy buenas manos con nuestras ponentes. Bienvenidas Gaby y Tulika. Hola, buenos días, buenas tardes para todos y todas.
Un gusto muy grande tenerlos de vuelta en este webinar. Quisiera agradecer en primer lugar la participación y la cantidad de preguntas que recibimos tanto durante el webinar número 1 como a través del registro. Vamos a pasar a la parte técnica, a ver cómo nos va. Uh-huh. There we go. Espero que todos puedan ver la presentación ahora. En el día de hoy vamos a responder algunas de las preguntas de la primera sesión. Después vamos a ver 3 ejemplos de estudios de impacto en derechos humanos. Y después vamos a terminar con una sesión de preguntas y respuestas. Todas las presentaciones, materiales y videos estarán disponibles de manera gratuita en la página web de IAIA, de la IAIA. Lo que les quisiera pedir es que, como vamos a tener 3 diferentes panelistas, que se llaman Luciana, Marion y Tulika, si pudieran indicar si alguna de las preguntas específicamente para la presentación, si pudieran indicarlo cuando la escriben en el área de preguntas, que se llama Questions. Para el día de hoy hicimos una selección que creemos que es muy interesante y es realmente un lujo, y agradecemos profundamente a las panelistas. Luciana va a presentar un ejemplo de estudios de impacto en derechos humanos comisionados por la empresa, de operaciones de aluminio en Brasil. Marion Kadia, de un ejemplo de estudio de impacto en derechos humanos que ha sido hecho desde la comunidad de un proyecto hidroeléctrico en Honduras. Y finalmente, Tulika nos va a presentar un estudio sectorial en Chile de la industria salmonera, que no ha sido comisionada ni por las empresas ni por la comunidad, sino que fue ejecutada junto con organizaciones de derechos humanos en Chile. Antes de empezar, quisiéramos responder algunas de las muchísimas preguntas que recibimos. Las hemos agrupado un poco en los temas principales que surgieron. Algunas preguntas de participantes con menos experiencia en derechos humanos nos pidieron que demos algunos ejemplos de impacto en derechos humanos por actividades empresariales, porque les resultaba poco claro entender cómo esto, por qué son las empresas responsables cuando es un deber del Estado. Los ejemplos de impacto en derechos humanos pueden ser varios y depende de la actividad. Una gran cantidad de impactos en derechos humanos están relacionados con temas laborales, trabajo infantil, trabajo forzado, con condiciones precarias de trabajo que no responden a los convenios internacionales de trabajo. También tenemos, en los casos de los proyectos que requieren adquisición de tierra, tenemos impactos en los derechos humanos, por ejemplo, del derecho a la vivienda, una gran variedad de impactos en derechos humanos cuando hay desplazamiento forzado que no ha sido planificado o ejecutado en acuerdo con los derechos humanos. Tenemos impactos en el derecho al agua, especialmente el agua potable, cuando tenemos actividades que interfieren, contaminan o afectan la disponibilidad de agua potable. Eso es bueno para una de las preguntas. Muchas de las preguntas fueron muy específicas sobre cómo se hace, por ejemplo, en la etapa del scoping, o cómo se hace el relacionamiento con los grupos de interés, o cómo se identifican o qué indicadores se utilizan.
Nuestra recomendación es que vayan a la caja de herramientas sobre cómo hacer estudios de impacto en derechos humanos del Instituto Danés. Como recurso ustedes tienen la versión en español, pero aquellos de ustedes que pueden leer inglés, en la página web del Instituto Danés de Derechos Humanos van a encontrar una serie más detallada para cada uno de los pasos y suplementos para la gente que lo hace, donde van a poder tener instrucciones mucho más detalladas. Otras preguntas estuvieron referidas a los estudios de impacto en derechos humanos y pueblos indígenas. Y hubo una serie muy grande de preguntas. Por supuesto, los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos que se consideran en estos casos. Si ellos se implementan, cuáles son las barreras que existen. Y también había preguntas respecto a qué indicadores usar. Una recomendación que le hacemos es para ustedes, si no están familiarizados con el navegador indígena, la información existe en inglés y en español, y ahí hay una serie de recursos muy, muy interesantes sobre distintos aspectos que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, y también cuestionarios que pueden ser muy útiles cuando estén planificando estudios de línea de base en áreas donde haya población indígena o proyectos que vayan a impactar formas de vida, los derechos de los pueblos indígenas. Así que esa es una recomendación. También hemos puesto a su alcance otro documento elaborado por el Instituto Danés, que es una especie de lista de chequeo sobre cómo respetar cuando se hace la debida diligencia por parte de las empresas, qué pasos básicos deben tomarse para respetar los derechos de población indígena. Es ese figurita verde en la esquina, también está a su disposición y puede ser de gran actividad para guiar o informar eh, eh, estudios de impacto ambiental con enfoque en derechos humanos o estudios de impacto en derechos humanos. Tuvimos varias preguntas sobre cuáles son las diferencias entre la evaluación de impacto social y las evaluaciones de impacto en derechos humanos, porque dicen es muy tenue la diferencia y tenemos que darle la razón. Algunas de las diferencias básicas es que cuando hacemos un estudio de impacto social o ambiental y social, lo que comparamos es cuál sería la situación con proyecto y cuál sería la situación sin proyecto. Y hacemos la identificación y la evaluación de los cambios que sucederían en determinadas comunidades o en áreas causados por los proyectos. Mientras que cuando hacemos la evaluación en los derechos humanos, lo que tomamos de benchmark o de referencia son los convenios internacionales de derechos humanos y los tratados asociados. Entonces lo que decimos es cuál es la situación actual en referencia a dónde debieran estar si se cumplen los derechos humanos. Cuando hay una diferencia negativa, cuál es el rol cómo el proyecto o la actividad está influenciando en ese no cumplimiento o el no goce de los derechos humanos. Y hay un análisis y digamos, cuál es la responsabilidad que le compete a los organismos estatales y a las empresas u otros titulares de obligaciones en este caso. En el sentido práctico, una de las grandes diferencias es precisamente el enfoque en el tema de impactos laborales. Desde cuando se hacen los impactos sociales, por lo general lo que se mira es cuáles son los trabajos que se van a generar, de dónde están viniendo los trabajadores, si hay algún impacto que pueda estar relacionado con los trabajadores. Mientras que desde el punto de vista de derechos humanos hay un desglose mucho más grande y se mira con más detalle si se están cumpliendo o no las condiciones justas y equitativas de trabajo por los convenios internacionales como los de la OIT.
Hubo varias preguntas y reflexiones sobre los impactos en derechos humanos de proyectos de energía renovable y conservación eh, defensa y conservación, por ejemplo, parques nacionales, etcétera. Efectivamente, los proyectos de energía renovable que sean verdes no quieren decir necesariamente que sean justos, y hay un gran trabajo para hacer para asegurarse de que no generen impactos ambientales, sociales y derechos humanos. Y también muchos proyectos de conservación, como parques nacionales, etcétera. También hay impactos en derechos humanos, por ejemplo, desplazamiento involuntario, uso excesivo de fuerza y abusos por parte de organismos de seguridad que defienden, que están contratados para proteger los bordes del área natural, pero muchas veces hay ataques y violencia de género eh, ejecutada por los propios guardaparques, guardabosques, etc. Hubo preguntas respecto al trabajo infantil, si esto se considera dentro de los estudios de impacto. La respuesta es sí, sobre todo en temas de las cadenas de suministro, tanto en minería como en agricultura, es un tema que se ve. Muchas veces el trabajo infantil es un problema que una empresa sola no lo puede manejar y que requiere acciones coordinadas con los gobiernos locales o con otros actores privados y estatales para poder solucionar esto. Una de las preguntas estuvo referida sobre cuáles son las consecuencias para las empresas en el caso de impactos en derechos humanos, si hay alguna consecuencia legal. Justamente la semana pasada empezó un caso en Suecia de una empresa petrolera por crímenes de guerra en Sudán. Es una empresa sueca que está siendo juzgada en Suecia. También una corte decretó que una empresa minera canadiense que estuvo involucrada con impacto en derechos humanos en Eritrea puede ser llevado a la corte en Canadá. Y además hay otras consecuencias que no son necesariamente o todavía no son legales, pero por ejemplo, volviendo a energías renovables, hay un problema bastante serio en la cadena de suministro de paneles solares por la presencia por la existencia de trabajo forzado de las minorías étnicas musulmanas en una zona de China que se llama Xinjiang. A consecuencia de estos, muchos países están implementando o considerando bloquear todas las importaciones de esa zona, y eso va a impactar directamente en las empresas cuyo suministro depende de estas zonas, de productos de regiones donde hay una sospecha o probabilidad severa de, de mano de obra forzada. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Rana Plaza en Bangladesh, que si bien no tuvo consecuencias legales para muchas de las empresas que producían en edificios donde hubo derrumbes que causaron la muerte de muchos trabajadores y trabajadoras, sí ha tenido repercusiones a nivel de inversores, a nivel de reputación y pérdida de clientes. En la esquina está el informe que mencionaba antes de la WWF, de una organización de conservación, de protección de la naturaleza, que comisionó un informe independiente para investigar denuncias de derechos humanos en sus parques nacionales. Recomiendo la lectura, es muy importante. Vamos a dar ahora la bienvenida a Luciana. Luciana, puedes prender tu cámara y micrófono mientras hago la presentación. Luciana es una consultora en empresas y derechos humanos de la empresa Community Insight Group.
Luciana tiene una extensa experiencia en implementación de los principios rectores de empresas y derechos humanos y otros estándares internacionales de responsabilidad social, y ha coordinado proyectos de derechos humanos y sostenibilidad en América Latina, incluyendo la debida diligencia y estudios de impactos. Community Insight Group es una consultora que se dedica al manejo de impacto social y el performance social de empresas y organizaciones, y ayuda a sus clientes a respetar los derechos de las personas y hacer una diferencia en sus comunidades. Luciana, si estás lista, te escuchamos. Hola Gaby, hola, buenos días, buenas tardes. Como Gaby dice, mi nombre es Luciana, soy brasileña y consultora de CIG desde hace un año, pero trabajo con la agenda de empresas de derechos humanos en América Latina desde hace más de 15 años. Hoy presentaré el estudio de caso de una evaluación de impacto muy compleja que gestioné antes de CIG en 2019-2020. Pido disculpas de antemano por el español, que es un poco mezclado con el portugués. ¿Puede pasar al próximo slide, Gaby, por favor? Gracias. Entonces, la due diligence abarcó operaciones de 2 empresas, una refinería de alumina, una planta de aluminio primario y la mina de bauxita, incluyendo un ducto de 244 kilómetros, todas ubicadas en Pará, Brasil, como muestra el mapa, en la región amazónica. Habían varias comunidades quilombolas tradicionales que residen en las comunidades locales cercanas a las operaciones. Y los quilombolas es el término que denomina a las personas afrodescendientes que habitan los quilombos. Y el significado del quilombo, históricamente, refiere a los movimientos de emancipación y liberación ocurridos cuando se abolió formalmente la esclavitud en Brasil. Muchos cautivos habían escapado de las zonas remotas y fundado sus propias comunidades, y estos pasaron a conocerse como quilombos. Aunque las operaciones se iniciaron décadas, la línea de base del estudio de impacto consideró las condiciones existentes cuando las empresas las adquirieron en 2017, pero también analizó los riesgos de impactos heredados, en particular aquellos que persisten hasta la actualidad. Y lo que ocurrió es que en 2018, tras fuertes lluvias e inundaciones, incluyendo en la operación, la empresa responsable de la refinería de aluminio enfrentó acusaciones de impactos ambientales y sociales, que fueron percibidos como una falta de gestión de los impactos sociales relacionados con las vidas de las comunidades y de los titulares de derechos en las cercanías de las operaciones. En consecuencia, el escrutinio de las actividades de la empresa aumentaron significativamente en 2018. La empresa es grande, cuenta con una política de derechos humanos, está muy comprometida en respetar y promover los derechos humanos de todas las personas potencialmente afectadas directamente o indirectamente por las operaciones. Entonces, el proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos fue doble. Y fue doble porque hicimos la debida diligencia procesal en derechos humanos, considerando un conjunto de componentes de gestión y temas clave del sector, como un gap assessment, gap analysis, de sus políticas, sus procedimientos, y simultáneamente se llevaron a cabo evaluaciones de impacto en los derechos humanos, para identificar los impactos potenciales y reales de las operaciones. Y se utilizó la metodología del Instituto de Ness en Umuguaya. Y el proceso que fue doble también incluyó 3 fases centrales: investigación y análisis, diagnóstico y plan de acción. Gracias, Gaby. Investigación y análisis. Entonces, los datos se obtuvieron y evaluaron a través de entrevistas y documentos internos. Fueron 52 entrevistas con el personal, más de 300 documentos internos evaluados. Se llevó a cabo también una revisión exhaustiva de la literatura
y una metodología participativa que incluyó visitas de campo, consulta con titulares de derechos y otras partes interesadas. Fueron 4 visitas de campo, un total de 34 días en campo. Y la fase de diagnóstico, con la fase de diagnóstico, las recomendaciones y los resultados fueron todos validados a través de sesiones con los titulares de derechos y descritos en 3 informes de evaluación de impactos. Hicimos 3 Human Rights Impact Assessments, evaluaciones de impacto, una para la refinería de alumina, una para la planta de aluminio primario y otra para la mina de hojita que incluía el ducto. Y la parte del plan de acción, finalmente todas las recomendaciones se presentaron a los departamentos técnicos y se detallaron los objetivos y actividades específicas en lo que llamamos de master plan. Entonces teníamos 2 master plan con recomendaciones detalladas en objetivos y actividades específicas. Aquí tenemos la metodología, un poco de la metodología que utilizamos tanto para la debida diligencia procesal como también para las evaluaciones de impacto de derechos humanos. The next slide, please. Thank you. Gracias, Gaby. En términos de resultados, el proceso de debida diligencia significó un paso importante hacia el cumplimiento internacional con los principios empresariales y derechos humanos, las mejores prácticas y las nacientes normas de debida diligencia, con base en los resultados y las brechas identificadas, se brindaron recomendaciones y se tradujeron en planes de acción, los master plans, Human Rights Master Plans, y las dos empresas han instituido una estructura interna adecuada a sus objetivos y se han comprometido a proporcionar los recursos adecuados para la implementación de los planes. Entonces, los master plans incluyen varias acciones y las acciones hoy se encuentran en implementación, fueron priorizadas por gravedad e incluyen, por ejemplo, mejorar los derechos humanos en la gestión de los riesgos empresariales, ERM, Enterprise Risk Management, realizar capacitación en derechos humanos para la gerencia, otros empleados y proveedores, desarrollar políticas contra la discriminación, acoso y sobre la comunidad tradicional, especialmente los quilombolas, realizar un mapeo detallado de las comunidades tradicionales a lo largo del ducto, así como avances en el estudio quilombola, fortalecer el diálogo con las comunidades tradicionales, incorporar los principios voluntarios para la seguridad y los derechos humanos en los contratos con los proveedores de seguridad, y fortalecimiento de los criterios de eficacia de los mecanismos de reclamación. En 2022, se contrató a un tercero para realizar una evaluación independiente del master plan, y bueno, en este proyecto también tuvimos la oportunidad de apoyar la implementación de algunas acciones. Y fue muy interesante, muy complejo. Espero que haya sido interesante escuchar sobre el caso y estoy disponible para responder cualquier pregunta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a ti, Luciana. Ha sido realmente fascinante. Y por favor, todas las preguntas para Luciana, pongan Luciana, 2 puntos, así sabemos quién tiene que responder. Nuestra próxima panelista es Marion. Marion, si puedes encender tu cámara y micrófono. Aquí está Marion, ya está aquí. Marion es consultora del FIDH, donde trabajó durante varios años en el área de empresas, ambiente y derechos humanos, y ahora trabaja como consultora. Para ustedes que no conocen, FIDH es la Federación Internacional por los Derechos Humanos y es una ONG que se estableció en 1922 que reúne más de 192 organizaciones miembros en 117 países alrededor del mundo. Apoya las actividades de sus miembros y los provee con una voz a nivel internacional.
En los últimos 25 años, FIDH ha trabajado con comunidades alrededor del mundo, mejorando la transparencia y de las empresas y de los estados para mejorar y garantizar el acceso a la justicia de poblaciones afectadas. Para esto, FIDH publica reportes que documentan y exponen estas violaciones y hace advocacia, lobby en diferentes instituciones y actores. Así que para ustedes que preguntaron cuáles son los impactos de las empresas en derechos humanos, dónde hay recursos, les recomiendo buscar en las publicaciones de FIDH. Te escuchamos, Marion. Gracias, Gaby. Buenos días para todas y para todos. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes. Como dijo Gaby, voy a enfocarme hoy día sobre un estudio de impacto en derechos humanos liderado por comunidades. Los llamamos EIDH liderados por comunidades, o también les llamamos COBRAS, por sus siglas en inglés, Community Based Human Rights Impact Assessment. Y tomando el ejemplo de un caso de hidroeléctrica en Honduras. Que es cambiar la slide, Gaby. Primero, tomar un momentito para hablarles un poco más de la metodología en sí, ¿no? Porque obviamente las EIDHs lideradas por comunidades son muy distintas a las que están lideradas por empresas, o también por lo que hablamos antes, de muy distintas de evaluación de impacto social, etc. Es una metodología que está hecha para que la puedan seguir e implementar las comunidades afectadas. Creo que se va a compartir el enlace más adelante, pero se puede acceder a esta metodología a través de una página web, como ven en el slide, en el lado derecho. Es una metodología que se puede seguir paso a paso. Ha sido creada por una ONG canadiense en su momento, que ya no existe la ONG, pero se llamaba Derechos y Democracia. Y de momento está impulsada y están haciendo la promoción, sobre todo la FIDH, Oxfam y también Poder, una ONG mexicana. Estamos dando los 3 capacitaciones sobre esta metodología y intentando promoverla como también una herramienta de incidencia, como les comentaré en un momento. Y también comentarles que estamos intentando crear una comunidad de práctica, como le llamamos, para pues crear un espacio de intercambio, de diálogo y de aprendizaje mutuo entre las comunidades y organizaciones que hemos trabajado con esta metodología. Eso es que es una IDH impulsada por comunidades afectadas, pues es una metodología participativa que da protagonismo a las comunidades afectadas para que puedan evaluar y documentar los impactos en el medio ambiente y en los derechos humanos de proyectos de inversión, impactos potenciales o reales. Es distinta, ¿por qué? Pues porque realmente pone las preocupaciones de las comunidades en el centro y realmente asegura una participación significativa de la comunidad. Se escucha mucha atención, ¿no?, sobre la cuestión de participación significativa, pero con esta metodología realmente se toma el tiempo y se da la capacitación y el espacio para que la comunidad pueda pues tomar un papel central. También esta metodología sirve para fortalecer la capacidad de la comunidad, se les da formación y capacitación sobre derechos humanos en el marco internacional y regional y nacional. Y también sirve para fortalecer la movilización comunitaria. Está basada la metodología en el marco jurídico nacional, regional e internacional de derechos humanos. Permite identificar los titulares de derechos y los titulares de obligaciones. Y también permite al final del proceso, que es un proceso muy largo, de 1 año, 2 años, por lo general permite al final la redacción de un informe detallado que permite generar recomendaciones a todos los actores involucrados, las empresas, autoridades, inversores, etc. También puede servir para establecer un diálogo entre las partes interesadas y en unos casos también puede ayudar a alcanzar unos compromisos para intentar mejorar la situación en el terreno. También ayuda a apoyar cambios a más largo plazo, como cambios legislativos,
para prevenir futuras violaciones en otros proyectos o también para reforzar el marco jurídico de derechos humanos y de protección medioambiental a nivel nacional y regional sobre todo. También permite reequilibrar un poco la falta de balance, ¿no? En términos de poder entre comunidad y empresa, muy a menudo. También promovemos esta metodología, como les comentaba, como una herramienta para la debida diligencia, ¿no? Consideramos que un proceso de debida diligencia realmente debería seguir una metodología similar, en el sentido de que realmente da protagonismo a la comunidad y les permite realmente entender impactos y poder tomar una decisión informada. Next slide, si puedes, Gaby, por favor. Con eso voy a hablar del caso más concreto del proyecto hidroeléctrico Cuyamel 2, en la región en el municipio de San Francisco, en la región de Atlántida, en Honduras. ¿En qué contexto se hizo este estudio? Pues se hizo en el contexto de digamos, un marco continental de transformación de la matriz energética impulsada por la lucha contra el cambio climático y también caracterizada por ambiciones de integración energética a nivel regional y continental, que preveía la exportación de electricidad, con lo cual también había financiamiento internacional para ese tipo de proyecto. Y como Gaby dijo al principio, un boom, digamos, de energías renovables, pero eso no significa que se respeten los derechos humanos con ese tipo de proyecto. También en un contexto de un golpe de Estado en el estado de Honduras en el 2009 y un debilitamiento en términos de protecciones a los derechos humanos y al medio ambiente, pero eso de hecho desde antes de este golpe de Estado. Y también un contexto nacional marcado por la debilidad del Estado de Derecho y de violencia considerable contra defensoras y defensores de derechos humanos y del medio ambiente. El proyecto era un proyecto de presa hidroeléctrica prevista en un área protegida, el Parque Nacional Pico Bonito y la microcuenca del río Cuyamel, con lo cual la presa no había sido construida cuando implementamos este estudio. Los llamamos los IDH ex ante, porque también se pueden hacer ese tipo de estudio cuando el proyecto de inversión ya está en marcha. Un proyecto impulsado por la empresa Conersa, cuyo accionista principal era registrado en Panamá, con lo cual había muy poca información sobre la empresa y no se podía saber realmente quiénes eran los propietarios efectivos. También sabíamos que para este proyecto de presa se buscaba financiamiento internacional e inversores internacionales. ¿Cómo hicimos este IDH? Pues es un estudio que se nos pidieron las comunidades afectadas en San Francisco y se realizó por la FIDH, su organización miembro en Honduras, el CEPRODEC, junto con el FUCNAVIM, una organización de protección del medio ambiente del municipio de San Francisco. Y lo hicimos siguiendo y adaptando la metodología que les comentaba, la metodología Todo Derecho, capacitando a las comunidades y a la organización local sobre cómo hacer este tipo de impacto. El estudio tomó casi 2 años, lo hicimos a través de encuestas calitativas a 280 hogares que eran distribuidos en 4 conglomerados que elegimos según la distribución de la concentración de casas en el área. También hicimos grupos focales con actores locales que se podrían haber visto afectados por el proyecto y que tenían un rol importante en la movilización política y en la vida económica del municipio, por ejemplo, patronatos, ganaderos o juntas de agua. También se realizó a través de entrevistas semi-estructuradas a distintas agencias del Estado, a la empresa Conersa, a la accionista minoritaria y también a representantes de empresas productoras de energías renovables. Y también
hicimos una investigación corporativa para intentar entender un poco más quiénes eran detrás de este proyecto, porque como les comentaba, era muy difícil obtener información a propósito de esto. Y también comentar que todas las partes interesadas tuvieron la oportunidad de emitir comentarios al borrador de informe antes de su publicación, y que hicimos lo mejor que pudimos para incorporar estas observaciones de forma objetiva antes de la publicación del informe. Next slide, si puedes, Gaby. Y comentarles rapidito los hallazgos y resultados de esta encuesta. Pues hemos encontrado violaciones y riesgo de más violaciones al derecho al agua, amenazando las fuentes de agua de más de 7.000 personas del municipio. También muy brevemente porque un terreno que se encontraba al lado se instaló el ejército durante varios años, lo cual restringió la capacidad de los miembros de la Junta de Agua para realizar su mandato de administración y mantenimiento del sistema de aprovisionamiento de agua. Y también impidiendo de que funcionarios nacionales e internacionales pudieran acceder a las instalaciones para verificar y evaluar el impacto potencial de la presa. También violaciones a los derechos de acceso a la información y a la participación ciudadana. Nos dimos cuenta de que la licencia ambiental había sido otorgada casi sin ninguna consulta o participación, en un contexto en el cual era muy complicado, como les comenté, obtener cualquier tipo de documentación y de información. Y también hemos encontrado violaciones a los derechos a un recurso efectivo. Hubo realmente una falta de investigación y demoras en los trámites. En su momento se hicieron 9 denuncias por parte de la comunidad a nivel nacional frente a distintas autoridades, y de estas 3 habían sido declaradas inadmisibles, 4 que no habían avanzado y habían 2 en curso cuando hicimos el estudio. También nos dimos cuenta de que la empresa no cumplió con su responsabilidad de debida diligencia, a pesar de que el marco jurídico nacional no era suficiente frente al marco internacional. La empresa aún así tenía la responsabilidad de respetar el estándar más alto, y no hizo debida diligencia para evaluar y mitigar impactos. Obviamente, por lo que le comentaba, el Estado no cumplió con su obligación de protección. Y lo interesante de este estudio es que nos permitió darle relieve a deficiencias importantes del marco jurídico, en un contexto en el cual se podían obtener licencias ambientales para proyectos de inversión importantes, tales como hidroeléctricas en áreas protegidas. Y también nos dimos cuenta y pudimos demostrar de que la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental para ese tipo de proyecto está muy limitada en el marco jurídico nacional. Y eso ha sido un caso emblemático realmente que nos permitió alertar sobre potenciales violaciones a derechos humanos y al medio ambiente que podían ocurrir en el marco de otros proyectos en Honduras, ¿no? En otras áreas protegidas, y nos permitió dar recomendaciones a todos los actores relevantes para que se pudiera remediar esta situación. ¿Y qué pasó después? Pues a raíz de este estudio y otros elementos, seguramente no se encontraron inversores para esta presa hidroeléctrica y no se construyó la presa. Y también sabemos que hoy día las comunidades afectadas y el CEPRODEC están en diálogo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que está impulsando un proceso para rescindir ciertos proyectos como estos, y el proyecto hidroeléctrico Cuyamel 2 hace parte de estos. Entonces, no se construyó esta presa y se está buscando pues, cancelarlo del todo. Y con eso lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marion. Para los participantes, todas las preguntas para Marion, si pudieran por favor poner M, 2 puntos, y la pregunta, si sabemos a quién dirigirla. Muchísimas gracias y efectivamente estudios como este no solamente pueden informar
acciones dedicadas a un proyecto en particular, sino pueden ayudar a identificar falencias en los sistemas legales y de licenciamiento de los proyectos. Así que el impacto es mucho más grande que el de solamente un proyecto. Muchísimas gracias, Marion. Nuestra próxima expositora es Tulika. Tulika no necesita presentación. La cámara es tuya. Gracias, Gabriela, y también gracias a Luciana y Marion por las presentaciones. Es un placer estar aquí hoy día y les voy a contar un poco sobre una evaluación de impactos en los derechos humanos a nivel sectorial. Y la semana pasada ya explicamos un poquito sobre esta metodología y qué es, pero ahora lo voy a poner en el contexto de una evaluación que hicimos hace un par de años en la industria salmonera en Chile. La próxima lámina, por favor, Gaby. Empiezo con el contexto. Esta evaluación hicimos en Chile y por qué elegimos Chile y quién era que impulsó esta evaluación. Era por el Instituto Danés de Derechos Humanos y junto con nuestra partner local, que era el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Y ya habíamos colaborado con ellos en el pasado y sabíamos que el INDH había hecho una investigación en la industria salmonera y que habían muchas violaciones en los derechos humanos. Incluso habían tensiones que existían entre la industria y comunidades en varias regiones, sobre todo en el sur de Chile. Y la otra razón que decidimos hacer esta evaluación en Chile era porque es el segundo productor de salmones a nivel mundial después de Noruega. Y es una industria muy importante para el país y también en términos de exportación. Y son países como Noruega y Japón que importan una gran cantidad de salmón de Chile, pero hay muy poca gente que lo saben y obviamente los importadores también tienen un rol muy importante en el tema de derechos humanos. La otra razón por qué hicimos este estudio era que no existía un informe, una documentación de violaciones en los derechos humanos en la industria. Sí existían estudios sobre los impactos ambientales y los impactos positivos de la industria, pero no mirando los impactos adversos desde un enfoque de derechos humanos. Y por eso empezamos este estudio junto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, y era una colaboración donde el Instituto Danés trajo su experticia en la metodología y el INDH de Chile su experticia en el país, con actores locales, y trabajamos con su sede en Santiago, pero también con sus oficinas regionales en el sur del país. La próxima lámina, por favor. Algunos aspectos metodológicos. El estudio fue un trabajo en que aplicamos la metodología de evaluación de impacto sectorial que habíamos aplicado antes en Myanmar y en Colombia. Y esta metodología mira de manera general de una industria desde el marco de derechos humanos para identificar los impactos adversos asociados con los derechos humanos en toda la cadena de valor. Y no identifica una empresa en particular, pero mira a toda la industria y el rol de empresas y del Estado. También es un estudio descriptivo y más cualitativo que cuantitativo. Y el objetivo del estudio era evaluar y documentar los impactos potenciales y reales de la industria salmonera en el sur de Chile, pero también sensibilizar a diversos actores sobre los principios rectores de las Naciones Unidas y qué significan los derechos humanos para la industria salmonera en Chile y también para el Estado, porque ellos también tienen el deber de proteger y promover los derechos humanos.
Y el tercer objetivo era contribuir a la adopción de medidas adecuadas para prevenir y mitigar los impactos negativos de la industria salmonera. Pues eso eran los objetivos. El marco principal que aplicamos en este estudio eran los principios rectores sobre derechos humanos y empresas, y lo miramos desde los tres pilares: el deber del Estado, analizamos el rol del Estado, qué leyes existen, qué políticas existen, qué brechas hay. Luego miramos la responsabilidad de las empresas. Y el tercer pilar, el acceso a la reparación. También miramos si existen mecanismos de quejas, mecanismos de reparación al nivel estatal, etc. Usamos diferentes fuentes de información. Lo más importante eran entrevistas con diferentes actores. Eso eran entrevistas con, por ejemplo, empresas salmoneras, con gerentes de las empresas, con trabajadores y trabajadoras, con representantes de comunidades, representantes del Estado, la sociedad civil, con académicos, con pueblos indígenas, etc. Y también usamos fuentes secundarias como artículos académicos, la prensa, fallos judiciales, informes del gobierno, de ONGs, organismos internacionales, y también usando la ley de transparencia de Chile para obtener datos públicos de parte del gobierno, por ejemplo, los muertos de buzos en la industria, etc. Una evaluación de impactos a nivel sectorial es un estudio mucho más largo que una evaluación a nivel empresarial. Era un trabajo de casi 2 años, y el trabajo en terreno era en el año 2019 y 2020. Entrevistamos más o menos a 2.060 personas. Y después elaboramos este informe de la evaluación de impactos, que era un informe muy largo de casi 200, 300 páginas, que publicamos en el año 2021, pero porque era tan largo también desarrollamos un resumen ejecutivo y también una animación con los principales resultados y recomendaciones. Los pasos de evaluación de impacto sectorial son muy similares que otras evaluaciones, y no lo voy a repetir. La próxima lámina, por favor, Gaby. No voy a mencionar todos los resultados, pero voy a elegir un par. Lo que vimos eran impactos al nivel laboral, también impactos al nivel comunitario entre comunidades y pueblos indígenas, pero también habían impactos ambientales, habían impactos en el tema de transparencia y ética, etc. En el contexto de impactos laborales, lo que vimos que hay impactos a todas las personas que trabajan en la industria, sobre todo los que trabajan en turnos, que afecta la salud mental y la vida familiar. Otro resultado muy grave eran los accidentes y muertes de los buzos. Los buzos son los que limpian las redes de la industria salmonera, y a veces tienen que trabajar en condiciones malas como lluvia, etcétera, y hay más o menos 5 o 10 veces más muertes en Chile que en, por ejemplo, Noruega. Entre el año 2004 y 2017 murieron 32 personas, y en Noruega eran en estos mismos años solo un muerto. ¿Qué más? También vimos que hay impactos en los derechos de mujeres que trabajan sobre todo en las plantas de proceso, y en algunas empresas, por ejemplo, controlan la cantidad de veces y la extensión de tiempo en que las trabajadoras pueden ir al baño durante su jornada laboral. Y también existe una falta de cumplimiento de las necesidades asociadas al embarazo de las trabajadoras. Otros resultados tienen relación a las comunidades y pueblos indígenas. Por ejemplo, hay muy poca o falta
consulta y consentimiento de parte de pueblos indígenas antes de que lleguen las empresas a su región. Por ejemplo, antes de que lleguen las empresas en áreas protegidas, en áreas donde las comunidades indígenas van a navegar, etcétera. También falta la información que las empresas comparten con las comunidades, sobre todo sobre los proyectos y los posibles impactos. Por ejemplo, hay plantas donde usan químicos, etcétera, que pueden tener impactos adversos. También vimos que hay impactos a las tradiciones y costumbres culturales de pueblos indígenas. Por ejemplo, hay comunidades que no pueden ir a navegar en sus áreas donde hacen prácticas sagradas, porque ahí ahora están las jaulas de las empresas salmoneras. Bueno, esos son un par de temas que vimos. Y la última lámina, por favor, Gaby. Vimos un par de otros desafíos que creo que son importantes mencionar en este contexto. Por ejemplo, lo que vimos es que el tema de derechos humanos en todo el contexto de la industria salmonera, en la industria misma, pero también con actores del gobierno, el tema de derechos humanos es muy político. No entendían bien el tema de derechos humanos, el contexto de sus prácticas empresariales. Y hay muy poco conocimiento de los principios rectores de las Naciones Unidas y la debida diligencia en la industria. También vimos que falta una ley específica que se centra en la industria salmonera y también falta la inclusión de derechos humanos en leyes y políticas que tienen que ver con la industria acuícola, y falta la inclusión de la pesca y acuicultura en leyes que tienen que ver con derechos humanos y empresas. También vimos que hay muchas limitaciones acerca de las fiscalizaciones de la industria salmonera, y existen debilidades en los mecanismos de reparación al nivel empresarial y al nivel estatal. Recomendamos un par de cosas, sobre todo en el ámbito de capacitación con la industria, pero también con fiscalizadores, con otros departamentos del gobierno que tienen que ver con la industria acuícola en Chile. También recomendamos que hay que mejorar los mecanismos de reparación al nivel empresarial, industrial y estatal. Para concluir, este estudio no fue tan fácil, fue difícil finalizar el estudio, y cuando lo publicamos no fue fácil incluir a la industria en las recomendaciones y en el seguimiento. Las empresas no aceptaron todos los resultados, dijeron que no es la verdad y que la industria no solo tiene impactos adversos, pero también está contribuyendo al país y al desarrollo del país, y por qué este estudio no está mirando a los aspectos positivos. Pero vimos que también hay algunos avances. Por ejemplo, el segundo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas de Chile ahora incluye la industria acuícola y pesca, y el primer no incluyó esta industria, y creo que eso es un avance. Y también hay más atención al tema de derechos humanos en la industria salmonera y también en todos los actores que trabajan en este tema a nivel gubernamental. Gracias, y si hay preguntas, estoy disponible. Muchísimas gracias, Túlica, y a todas las panelistas. Llegamos al tope de la hora y ni siquiera contestamos una de las preguntas. Así que entiendo que muchos de ustedes han programado por solamente una hora y que tienen que retirarse, pero para ustedes que tienen 15 minutos más, quisiéramos poder responder algunas de las excelentes preguntas que han llegado. Así que gracias a los que se pueden quedar, y para los que no pueden quedarse, todo queda grabado y es accesible a través de la página web.
Una de las preguntas que no está dirigida a ninguna particular es sobre las normas del IFC, los estándares del IFC. ¿Son aplicables para derechos humanos? Por ejemplo, guía sobre qué hacer en cargo de un reasentamiento. ¿Eso es aplicable a derechos humanos? Tulika, ¿quieres responder esa pregunta? ¿O Luciana? Si yo puedo empezar diciendo que sí, muchos de los principios del safeguards, no sé, salvaguardas del IFC, sí incluyen derechos humanos, pero también hay algunos temas que faltan en las salvaguardas del IFC, o que tienen menos énfasis. Por ejemplo, el tema de impactos laborales en toda la cadena de valor tiene menos énfasis en los IFC safeguards. También hay algunos temas más que ahora no me acuerdo bien. Tal vez, Luciana, tú puedes añadir algo. Hola. Bueno, sí, yo entiendo que sí, los principios de IFC se aplican y utilizamos mucho los principios que son el principio del Performance Standard 1 y el 7. Tenemos los principios que hablan sobre los asentamientos involuntarios, sobre los pueblos indígenas. Entonces, cuando estamos haciendo una evaluación de impacto, necesitamos de más criterios y necesitamos de más estándares para evaluar los impactos. Utilizamos también los principios de IFC. Luciana, hay una pregunta específicamente para ti. ¿Sí? Preguntan en portugués si los estudios de impacto en derechos humanos también incluyen, y los que se hacen en Brasil, incluyen los derechos de niños, las crianzas. Sí, incluyen los derechos de niños. En realidad, lo que hacemos es cuando hacemos una evaluación de impacto, vemos quién son los right holders o los detentores de derechos y quién son los más impactados. Entonces, cuando tenemos los niños como impactados, normalmente tenemos las familias, la comunidad, los niños están involucrados. Entonces, miramos a los derechos de los niños también, en Brasil, en América Latina, en todos lugares. Para Luciana también hay una pregunta sobre cuáles son los retos para incorporar los derechos humanos en los sistemas de gestión de riesgo de la empresa. Bueno, pues pregunta para responder en un minuto, pero lo que hacemos, miramos a los sistemas de riesgos de la empresa, cómo hacen la evaluación de riesgos corporativos y cómo podemos integrar derechos humanos en las evaluaciones de riesgos. Entonces, depende del sistema de la empresa y puede variar mucho, pero es eso que hacemos. Para Marion, si quieres puedes prender la cámara y el micrófono. ¿En qué consiste el derecho a un recurso efectivo? Pues consiste a la posibilidad, digamos, de poder tener acceso a mecanismos de justicia. Si tomamos, bueno, desde la perspectiva de una comunidad afectada, es el hecho de poder tener acceso a mecanismos de quejas, y no solamente acceso, pero acceso efectivo, ¿no? Digamos que queremos que se garantice ese acceso, que se pueda tener acceso a un procedimiento justo, imparcial, y que no, bueno, dentro de una temporalidad, digamos, razonable. Entonces, es cuestión de poder acceder a esos mecanismos, pero de que estén efectivos en el sentido de que puedan realmente aportar un espacio para que se puedan escuchar las quejas y que se puedan remediar cuando se encuentran violaciones. Y eso incluye un montón de cosas, garantía de no repetición, por ejemplo, y varias formas de reparaciones.
Otra de las preguntas también para Mario es que cuando mencionaste los hallazgos y recomendaciones, destacaste las violaciones al derecho al agua. ¿A través de qué técnicas de recolección de información o evidencias se llegó a esta conclusión? Pues creo que es lo que había mencionado cuando hice la presentación. Se basó este hallazgo sobre entrevistas, sobre todo con las comunidades afectadas y sobre todo con las juntas de agua, quienes son las que se hacen cargo de proteger este derecho y proteger las fuentes de agua de las comunidades. También puedo mencionar aquí que porque el proyecto de inversión con la presa no había sido construida aún, se capacitaron a las comunidades para que ellas mismas pudieran hacer una línea de base, por ejemplo, tomando muestras de agua para poder en adelante, si se necesitara, poder demostrar la diferencia entre calidad y cantidad de agua antes y después del proyecto. Y obviamente los actores locales, la ONG con la cual trabajábamos, Futlamir y el CEPRODEC, tenían gran conocimiento también sobre la zona, sobre el acceso al agua, la calidad y cantidad y accesibilidad, pero también sobre la biodiversidad de la zona, incluso especies endémicas y en riesgo de extinción. Entonces así se pudo también hacer esta línea base para poder dar una imagen exacta de los derechos que se encontraban amenazados por ese proyecto de presa hidroeléctrica. Muchísimas gracias, Marion. Tulika, hay otra cuestión, hay un comentario y una pregunta para ti. El comentario es que el estudio es muy inspirador y que podría con mucho beneficio hacerse también en Vietnam. Y la pregunta que nos presentan es que tú mencionaste que una de las recomendaciones era incorporar los derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental de este tipo de proyectos. ¿Podrías contarnos un poquito más cómo podría hacerse? Sí, gracias por el comentario y también por la pregunta. Sí, la incorporación de derechos humanos en evaluaciones de impactos ambientales es un tema en que hemos trabajado mucho los últimos años, el Instituto Danés y también, por ejemplo, IAEA. Y la idea detrás es que no podemos ver las evaluaciones de impactos como algo independiente y no solo mirar un tema y no involucrar otros temas. Y como vemos, evaluaciones de impactos ambientales son un requerimiento legal que las empresas tienen que hacerlo antes de obtener sus permisos para empezar sus proyectos. Y por eso es una buena herramienta para, si incluimos los derechos humanos en este proceso, podemos identificar impactos que podían ocurrir en el futuro antes de dar un permiso a una empresa. Y por eso es una recomendación hacer eso para evitar las violaciones de los derechos humanos. En este contexto no es tan fácil porque en Chile, desafortunadamente, no hacen muchas evaluaciones de impactos ambientales en la industria agrícola y hacen más declaraciones de impactos ambientales que no necesitan hacer como consulta pública y otros pasos que tienen que hacer en evaluaciones, pero de todas formas hemos recomendado que evalúan el sistema de evaluación de impactos ambientales para esta industria y que incorporan un enfoque en los derechos humanos. Muchísimas gracias, Tulika. Hay algunas preguntas más generales. Una es sobre si existe alguna forma de establecer indicadores que permitan medir el avance de los compromisos para los planes de derechos humanos para una actividad específica. Aquí lo que yo sugeriría es varias agrupaciones sectoriales, por ejemplo, del sector de la industria textil, del sector de la construcción, y ojalá pronto también de las energías renovables, están empezando a nuclearse para identificar cuáles son los problemas más comunes a todo el sector y qué estrategias pueden utilizarse.
muchos de los problemas de las situaciones de derechos humanos no se pueden resolver necesariamente solo desde la industria y necesita una acción conjunta, y por eso hay muchos acuerdos de conducta empresarial responsable donde colaboran gobiernos, empresas, sindicatos y ONGs para tratar de solucionar estos desafíos. Y ese puede ser uno de los ejemplos, por ejemplo, trabajo infantil en las cadenas de suministro de café o de chocolate. Y después, si no, en el toolbox que pusimos a su disposición hay algunas referencias sobre indicadores de derechos humanos que pueden ser útiles. De la misma manera, el estudio de Chile y el realizado en Honduras pueden accederse y pueden ver cuáles son las recomendaciones que hacen para que esto sirva de inspiración. Marion, ¿te animas a la última pregunta? Ya estamos sobre el tope de la hora. En el caso de Cuyamel en Honduras, ¿en qué se basan para manifestar que no se realizó una socialización? Supongo que es por parte de la empresa. Sí. De la empresa, sí, efectivamente, pues sobre todo a través de las entrevistas y los grupos focales que se hicieron, nos dimos cuenta, bueno, hablando con muchas de las personas que vivían alrededor, que no habían tenido información sobre este proyecto, y no solamente, digamos, residentes del área, pero sino también, como les comenté, personas que trabajaban en la zona como ganadores, que podían verse afectados en sus ganancias, digamos, económicas por la falta de acceso al agua. Y también hablando con juntas de agua que justamente tienen el labor de proteger y mantener las fuentes de agua. También en un contexto también más general de análisis de cómo se suelen hacer las consultas a comunidades afectadas en Honduras. El marco nacional también nos pareció insuficiente para realmente poder garantizar eso de la participación significativa que comentábamos antes. Muy a menudo, desafortunadamente, vemos que las empresas sí que hacen una especie de consulta, pero que en realidad es más como una sesión de información en la cual las comunidades no pueden tener la oportunidad de hacer preguntas o ni siquiera de manifestar pues el hecho de que no están de acuerdo con cierto proyecto, o realmente de poder entender realmente qué impacto real va a tener en sus vidas cotidianas. Muchísimas gracias, Marion. Y esta pregunta y respuesta se ata muy bien con la última reflexión que nos envían, que creo que podría ser un muy buen colorario y reflexión general. Si hay alguna manera de articular el enfoque de derechos humanos desde la etapa de participación ciudadana en el marco de elaboración de un estudio de impacto ambiental y social. Nosotros creemos que la respuesta es sí. No solamente es una posibilidad, es una gran oportunidad, y creo que en todos los marcos legislativos debe avanzarse en esa dirección, a una participación más efectiva, más completa de la ciudadanía y sobre todo de las comunidades potencialmente afectadas. Les voy a pedir a las 4 panelistas que prendan sus cámaras, y con esto nos vamos a despedir agradeciéndole muchísimos a todos y todas las participantes y a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por todas las preguntas y la participación de quienes están aquí, y a Marion, Luciana y Túlica por haber compartido su experiencia y su conocimiento con nosotros. Hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias a Gaby y a Tulika, y también al Instituto Danés de Derechos Humanos por hacer posible este seminario web tan interesante que ha generado muy buena participación. Les agradecemos a nuestras presentadoras y a ustedes que nos han acompañado en este seminario. Para una encuesta muy breve que recibirán al finalizar este seminario web,
por lo que esperamos que se tomen unos minutos para participar y darnos su valiosa opinión. También tendrán la oportunidad de compartir ideas para futuros temas de seminarios web que les interesen y para hacer preguntas adicionales. Gracias nuevamente por habernos acompañado en este seminario y haber compartido con nosotros su valioso tiempo. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.